Buenas noches. Hoy martes 19 de mayo de 2020 miraremos en nuestro derecho romano qué otros aportes han hecho los romanos. Con este capítulo entonces evacuamos lo que tiene que ver con la guía de cátedra sobre el derecho romano, restándonos únicamente el examen final, que lo haremos la otra semana. Nos pondremos de acuerdo ya con la representante del curso. ¿Qué tenemos como otros aportes de los romanos? Pues por todos ustedes conocido a través de la historia, lo que vemos en documentales, en libros, lo que sabemos por historia universal, es indudable el aporte de la humanidad en el campo del derecho, del cual ya hablamos, aunque aquí lo tenemos incluido a título de conclusión, pero es importante tener en cuenta otros aportes, porque era un contexto. No solo podemos decir que los romanos aportaron y lo que nos han aportado para el derecho y que ha sido ejemplo en casi todo el globo terráqueo, sino otro tipo de actividades, y esa es la razón de este capítulo, de esos otros aportes. En cuanto a acueductos y puentes que tenemos, fueron construidos con el propósito de llevar agua fresca a los centros urbanos de fuentes lejanas. Los diseñaron en forma de grandes estructuras con arcos y con la inclinación ideal para que el agua no fluyera muy rápido y erosionara la piedra, ni muy lento y se evaporara o se convirtiera en barro. Miren que ya todas las reglas de la experiencia, el sentido común, ya ellos lo tenían y lo manejaban, y por eso es una obra de carácter universal, en el sentido que la mayoría de hoy ciudades grandes, los países altamente evolucionados, pues han tenido como base y como criterio lo que ellos ya bajo el sentido común habían determinado para armar sus acueductos y puentes. Una vez que el agua llegaba a las ciudades, los grandes embalses lo sostenían. Entonces se transformó en una red, un sistema al que se conectaban los baños públicos, las fuentes, los inodoros y las villas privadas. Además incluían canalizaciones y alcantarillados. Nada distinto a lo que tenemos hoy, ¿cierto? Y a la preocupación de la humanidad para el agua potable en reservorios, que nosotros conocemos también como embalses, y su respectiva forma de hacerlos llegar a cada uno de los habitantes de una ciudad, pueblo, municipio, inspección. El primer acueducto fue el Aqua Appia 312 a.C., que era subterráneo y tenía 16 kilómetros de longitud, mientras que el puente que mejor se conserva es el puente del Tajo en Alcántara. Entonces ellos ya combinaban estas actividades de construcción de acueductos y puentes. El calendario juliano, su nombre a su inventor, Julio César, quien lo creó con el objetivo de que todo el imperio romano compartiera un calendario común, hablar un mismo lenguaje, unificado. Se basa en la duración de un año solar, aunque lo calculaba mal, en unos 11 minutos y medio, por lo que luego es sustituido en muchas latitudes por el calendario gregoriano, que solo le hizo unas pequeñas modificaciones. No obstante, el calendario juliano aún es usado por muchas iglesias ortodoxas. Bueno, nosotros ¿qué tenemos ahí? Que se instituyeron los 12 meses en un año, pero a esta desfase que se habla es el tema del famoso 29 de febrero, que posteriormente encontraron que cada 4 años, para efectos de reorganizar este calendario y que coincidiera, pues se dispone del famoso tema que nosotros conocemos como año bisiesto. Por lo tanto, aparece ese 29 de enero cada 4 años. Para la época se instituyeron entonces 12 meses en un año, y todos los 12 meses que nosotros conocemos es debido a algunas inspiraciones en dioses o en otras circunstancias, por lo cual su nombre: enero por el dios Janus, febrero por el festival Februa, marzo por Marte, mayo por la diosa Maya, junio por la diosa Juno,
Abril, que significa aprire o abierto en alusión al florecimiento de la primavera. Julio, por Julio César. Agosto, por el emperador Augusto. Septiembre, por ser el séptimo mes. Octubre, por ser el octavo, y así hasta llegar a diciembre. Digamos que cada uno tenía o tiene su origen allí en estos nombres, y es lo que nos rige actualmente. Las carreteras y autopistas. La construcción de uno de los sistemas de carreteras más sofisticados de la antigüedad fue una de las principales razones que facilitó la expansión y el dominio del Imperio Romano, porque a medida que iban conquistando, iban implementando estas carreteras y autopistas que permitían una intercomunicación con todo el imperio. En 700 años aproximadamente construyeron unas 55.000 millas de carreteras pavimentadas alrededor de la cuenca del Mediterráneo y a través de Europa, asegurando el efectivo transporte de mercancías, soldados e información. Mire que pues sabemos es la razón de ser hoy de todas las avenidas y las autopistas, ¿no? Los romanos fueron uno de los primeros en utilizar señales de tráfico y marcadores de millas, y se esforzaron por construir rutas rectas para que el trayecto fuese más rápido. De hecho, muchas carreteras europeas modernas siguen las antiguas carreteras romanas, ya que utilizan la ruta más directa para conectar las ciudades. ¿A qué se refiere esto? A que ellos, bajo el criterio de muchos ingenieros, determinaron que la mejor forma para comunicarse de un punto a otro, de una ciudad a otro, era hacerlo de manera o en línea recta. Por lo tanto, les exigía superar muchos obstáculos, y a ellos debemos todo el tema nosotros de los puentes, de los túneles. Entonces miren que ellos atacaron la naturaleza, intervinieron la naturaleza para cumplir con ese cometido de que fuese recta. Claro, todos podemos entender que si yo tengo que ir de una ciudad a otra que está separada, ejemplo, por una montaña, pues mientras subo la montaña y bajo la montaña, se va mucho más tiempo, mucho más exigencia que si yo logro pasar en una disposición plana, en un sentido plano, de esa ciudad a otra. Por eso el tema de los túneles, y son expertos ellos en túneles. Si ustedes tienen la oportunidad, y los que ya la han tenido, pues de ir a Europa, ahí van a ver que esas carreteras son absolutamente planas, la mayoría, y lo que ellos denominan autopistas. Claro, ellos tienen autopistas o carreteras primarias, como son, o se denominan estas, secundarias, terciarias, cuaternarias, pero les estoy hablando de las principales como autopistas, no solo en el número de carriles, sino que son rectas. Por lo tanto, por las inmensas variedades de la naturaleza, pues en unas tenían que hacer puentes para que se mantuviera plano, y en otras los famosos túneles. Todo esto lo heredamos de ellos. Por eso se dice que muchas de esas carreteras las utilizaron y las han utilizado ahora en la modernidad el trayecto. Claro que ahora las hacen mucho más amplias, las hacen más carriles, el tema de la señalización pues es mucho más fiable, mucho más nutrido para los usuarios. Pero la idea nació desde ellos. Los números. Como con el calendario, los números romanos surgieron entre los años 900 y 800 a.C. como un método de conteo estándar que pudiese ser utilizado eficientemente en comunicaciones y comercio. Miren, también pensando en un mismo lenguaje, en una unificación, así como lo hicieron con el calendario, pues lo hicieron con los números. Sustituyeron a unos números que no podían satisfacer las demandas que exigían los cálculos que ameritaba el comercio de la época, y aunque también tenían defectos como la ausencia del número cero e inutilidad por el cálculo de las fracciones, es un sistema de números que aún se utiliza para diversos fines, los números romanos que todos nosotros conocemos. Para sus construcciones, el hormigón, una de las razones por las que las estructuras
como el Panteón y el Coliseo, el Foro Romano, después de tantos siglos, después de tantos eventos naturales y humanos como las guerras y los bombardeos, se mantienen en pie durante todo el tiempo. Todavía hay algunas que son los motivos de los turistas, ¿no? Ir a conocer de primera mano, de manera directa, pues este tipo de construcciones o lo que quedan de ellas. Es un material que usaron los romanos para edificarlos y es el hormigón. Todavía se utiliza, claro, mejorado, modificado, pero ellos ya lo utilizaban, ¿no? Este compuesto que ellos crearon difiere del que se conoce en la actualidad. Estaba combinado con rocas volcánicas, que ellos llamaban tobas, lo cual permitía que el hormigón resultante aguantara posibles desintegraciones químicas y por lo tanto que las construcciones fuesen más duraderas, como a lo largo de el tiempo se ha podido demostrar. Las basílicas, ya las construcciones en sí, aunque hoy hay una basílica, se asocia casi exclusivamente con la iglesia cristiana, porque en eso quedaron, digámoslo así, reducidas. Este tipo de estructura fue creada por los romanos como un lugar para cualquier gran reunión, no solo para ejercicio, ejemplo de misas y de todo lo concerniente a la religión católica. Cualquier gran reunión, y el uso más común fue el de los tribunales. Los juicios, los verdaderos juicios públicos se hacían en este tipo de basílicas. Todavía conservamos un ejemplo de una basílica de Saberán en Lepsis Magna, construido 216 después de Cristo. También se destacaron en la arquitectura por la edificación de grandes baños usando sus característicos arcos y cúpulas e incluyendo piscinas, cuartos fríos y calientes, fuentes y bibliotecas. Además de las imponentes casas privadas con sus jardines o grandes bloques de apartamentos construidos en ladrillo, hormigón y madera para los menos acomodados de la ciudad. Y se conservan, ya les digo, entonces grandes construcciones de ellos y por eso resaltan el tema del hormigón, porque aunque combinaban con ladrillo y con madera sobre todo, pues saben ustedes, la madera no tiene el mismo tiempo ni la misma resistencia de lo que puede ser el hormigón. Los periódicos. Roma fue el primer imperio que estableció un sistema para circular información entre su pueblo, denominado acta diurnal, o sea, de eventos diarios. Se llama el diario o el periódico porque relata noticias del día a día, ¿no? Unas hojas de noticias escritas a manos con datos sobre acontecimientos políticos, juicios, campañas militares, ejecuciones, etc. Nada distinto a lo que conocemos nosotros hoy, ¿no? En el tema de periodismo. También contaban con el acta Senatus, un registro de los procedimientos en el Senado romano que solo fue accesible al público tras las reformas que introdujo Julio César durante su reinado. Documentos públicos, hoy los documentos públicos, todo lo que se discutía o se debatía en el Senado y quedaba refrendado en actas que en principio fueron de carácter privado reservado y después con Julio César ya se constituyó en un documento público. El aporte sobre el derecho. Este es el que nosotros hemos visto a lo largo de todo el semestre y por eso lo tenemos solo aquí a título de conclusión, ¿no? Siendo Roma una sociedad esclavista donde se podía ser dueño de bienes y seres humanos, era necesario regular la propiedad, establecer normas y saber castigar a quienes infringieran la ley, y a eso fue lo que se dedicaron y es lo que nosotros ya conocemos en esos documentos antiguos que tuvimos la oportunidad aquí de ver, ¿cierto? Código de Hammurabi, la ley de las 12 tablas, el código de Justiniano. Bueno, así surge el derecho romano, que contempla normas, leyes, códigos y disposiciones que regulaban el comportamiento en el campo civil, penal, de propiedad, temas de herencia, diplomacia y de familia. Su influencia fue tal que hoy prácticamente todos los códigos civiles de Europa y América están inspirados en el derecho romano y el nuestro está ahí incluido. Lo decíamos en las primeras clases, la razón de ser de que se mantenga un microcomponente dentro del pensum que sea el derecho romano, porque allí es donde efectivamente nacen todas las instituciones de carácter sustancial que hoy manejamos. De igual forma fueron ellos quienes configuraron el concepto de república.
según el cual los funcionarios públicos son elegidos por el pueblo a través del sufragio y de acuerdo a sus méritos. Noción muy presente en los estados democráticos de la actualidad, que sabemos que ese es el mecanismo, y Colombia también quedaría o está inmersa allí. Las ciudades basadas en red, o sea, la organización de las ciudades, las grandes ciudades. Aunque la idea de una ciudad creada en forma de rejilla no fue de los romanos, sí fueron los responsables de mejorarla y de llevarla a una mayor escala. Claro, todos estos inventos, como puede ser el tema de la escritura, como puede ser el tema de los códigos, hay que tener en cuenta que tienen orígenes más antiguos, por ejemplo, en Asia, lo que conocemos hoy como China, como Japón. Allí, ejemplo, nace el tema de la escritura muchos siglos antes de que llegaran los romanos, pero por eso se hace la salvedad y se dice aquí este tema de las ciudades en forma de rejilla para darle su organización, pues ya existía, sino que ellos obtuvieron esa información, la tomaron y la mejoraron y la hicieron a mayor escala. Una rejilla romana básica se caracterizaba por un rectángulo o un cuadrado en una disposición octogonal de calles en la que las dos calles principales se cruzarían en ángulo recto en el centro de la rejilla. De esta manera era más fácil y natural organizar los diferentes componentes de la ciudad, como las viviendas, los teatros, los baños públicos, los mercados y tiendas en bloques particulares, lo que nosotros hoy conocemos como planeación, ¿cierto? Que ha sido uno de los grandes inconvenientes cuando se han agrupado los seres humanos que han empezado a procrear y a crecer, pero sin ninguna planeación. Por lo tanto, pues aquellos que han tenido cuidado con la planeación les garantiza una mejor forma de vida a sus congéneres. Con esta configuración construyeron ciudades desde Gran Bretaña hasta el norte de África, en Italia y también en toda la región del Mediterráneo oriental. Claro, sirvió de ejemplo para todos estos pueblos que ellos conquistaron y los que después se independizaron. Cloacas y saneamiento, que es el décimo y último aporte. Roma tenía una extensa red de alcantarillas y drenajes que corrían a lo largo de las calles, conectada a la mayoría de las casas de la ciudad y que era lavada con el agua de escorrentía de los arroyos locales. Entonces, mire que ellos ya también pensaban y tenían dimensionado que había que manejar una red de acueductos que favoreciera para un mejor vivir a todas las casas, a todos los edificios, las construcciones, así fueran en común o para el beneficio común, pero recolectarlas. Esos desechos eran descargados en el río más cercano, por lo general el Tíber, que es la costumbre de la mayoría de los pueblos, pero sin tener en cuenta que para que eso no produzca un fenómeno de contaminación, pues hay que manejarlos, que es lo que hacen hoy las grandes ciudades, ¿no? Y en lo que están empeñadas todas, como por ejemplo Bogotá. Pero en principio, claro, para efectos de higiene y efectos de convivencia, pues todos los desechos al río. Esos desechos pueden ir al río como lo van hoy en las ciudades modernas, pero debidamente tratados. Volvemos a repetir, con el fin de no contaminar, como vemos en las ciudades como muchas de las nuestras y nuestros municipios donde no se toman esas medidas, no hay planeación y esos desechos van al río pero sin ningún tratamiento y por tanto se vuelven contaminantes. En definitiva, la antigua Roma fue una nación en cuyo seno surgieron y se mejoraron invenciones que cambiaron el curso de la naturaleza humana y del desarrollo de distintas civilizaciones en campos tan diversos como la arquitectura, ya lo vimos, la agricultura, el derecho, que es la que a nosotros nos concierne, la medicina o el deporte. Siempre hicieron énfasis en ellos y ahí tenemos todos los resultados, ¿no? Por ejemplo, ese tema de el deporte, por ser aquí el último, tema de las famosas Olimpiadas que tienen origen en Olimpo y es ese régimen y esa importancia que le daban en época del Imperio Romano a los deportistas y su auge con el público que hoy también se conserva. De esta manera entonces evacuamos esos otros aportes que ha hecho el pueblo romano a la humanidad y asimismo finiquitamos nosotros nuestro contenido
de la asignatura de Derecho Romano, quedándonos pendiente única y exclusivamente el examen final, que lo haremos la otra semana bajo los criterios que ya determinaremos con la representante del curso. Muchas gracias por la atención.